Ella descubre que su esposo solo se casa por interés y decide darle una lección, de una manera que nunca olvidara. La luz de la cocina reflejaba un suave brillo en las cacerolas mientras revolvía el arroz, perdiéndome en pensamientos del día que había pasado. El olor a ajo y cebolla friéndose era reconfortante, una sinfonía de aromas que siempre me recordaba a casa. Me había dedicado a prepararle una cena especial a Álvaro, como una forma de celebrar nuestro amor, o al menos eso era lo que creía. Amor, esa hermosa palabra, resonó en mí como una melodía familiar, pero de repente, la armonía fue interrumpida por un ping en mi celular. Un mensaje. Me acerqué a la mesa y me sequé las manos con el paño de cocina. El nombre del remitente era desconocido, y un escalofrío recorrió mi espalda cuando abrí el mensaje. El texto era breve, pero sus palabras cortaban como un cuchillo. Álvaro se casó contigo por interés. Esas letras bailaron ante mis ojos, y la realidad pareció retorcerse, distorsionando todo lo que creía saber. Sentí que mi estómago se revolvía y mi corazón latía incontrolablemente. ¿Cómo podría ser esto cierto? La imagen de Álvaro, con su encantadora sonrisa y su mirada profunda, llenó mi mente. Los recuerdos de las promesas hechas en las noches de invierno, donde soñábamos juntos sobre el futuro, pasaron como una película. Me había dicho que me amaba, que estábamos hechos el uno para el otro. Esas promesas ahora parecían balas de fogueo, vacías e ingrávidas. «Beatriz», la voz de Álvaro resonó por la casa, interrumpiendo mis ensoñaciones. Había llegado. Intenté ponerme la máscara de la normalidad, pero mi corazón latía salvajemente, gritando la verdad que aún no sabía si estaba preparada para afrontar. Respiré hondo y fui a la sala. «Hola, amor». Intenté sonar alegre, pero mi voz traicionó mi tensión. Álvaro sonrió, pero su expresión pronto se tornó en preocupación al notar la palidez de mi rostro. «¿Qué pasó? Te ves diferente». Se acercó y puso una mano en mi hombro. Se suponía que su toque me consolaría, pero en realidad solo aumentó la ansiedad que me consumía. «Está bien, solo estoy un poco cansada», mentí, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos. Me miró con expresión dudosa, pero no insistió. Álvaro siempre fue así de respetuoso, pero en ese momento necesitaba que fuera más que eso. Deseaba que pudiera leer mis pensamientos, que pudiera entender la tormenta que se avecinaba dentro de mí. Regresé a la cocina, mientras Álvaro se acomodaba en el sofá. Encendió la televisión, pero la pantalla estaba al fondo. Sabía que él era consciente de que algo andaba mal, pero no podía encontrar las palabras para exponer la verdad que ardía en mi pecho. La cena fue una sucesión de sonrisas forzadas y silencios incómodos. Serví los platos con manos temblorosas, tratando de ignorar la voz que resonaba en mi mente repitiendo el mensaje anónimo. Cada bocado que tomó Álvaro fue como un recordatorio de lo que podríamos tener y, al mismo tiempo, un recordatorio de lo que podría no ser real. «¿Está todo bien contigo?», finalmente rompió el silencio, sus ojos marrones mirándome con preocupación. «Estás tan distante». «Estoy solo pensando en algunas cosas», respondí, evitando su mirada. El miedo a enfrentarlo me paralizó. ¿Qué diría yo? ¿Que un mensaje anónimo había puesto en duda todo lo que habíamos construido? ¿Esa duda erosionó mi confianza? «Si necesitas hablar, sabes que puedes contar conmigo», dijo. La sinceridad en su voz casi me hizo querer derrumbarme, pero no pude. Lo que más quería era encontrar una manera de lidiar con esto solo. Era más fácil así. Después de cenar decidimos ver una película, pero la pantalla proyectaba escenas que apenas podía seguir. La mente seguía vagando, atrapada en ese mensaje, en la incertidumbre que ahora se cernía sobre nosotros. Álvaro se volvió hacia mí buscando una conexión que yo no podía ofrecer. «¿Estás tan callado? ¿Estás pensando en algo específico?», preguntó, con un tono de preocupación en su voz. «No, solo estoy cansada», mentí de nuevo, pero él no parecía convencido. «Beatriz, te conozco. Sé que algo te molesta». Se acercó más y pude sentir su calor. Fue reconfortante, pero también me dejó más confundida. «Solo estoy pensando en nuestra vida, en lo que queremos para el futuro», logré decir. Las palabras escaparon de mi boca como un susurro. «Te quiero. Siempre lo he hecho», respondió, y por primera vez esa noche, una pizca de esperanza se encendió en mi pecho, pero la duda todavía me mantenía prisionera. La noche se prolongó y cuando finalmente me despedí de él, el beso que intercambiamos ya no tenía la misma llama de antes. Fue un toque ligero, una despedida silenciosa que resonó en nuestras almas. Cuando cerré la puerta, dejé caer mi cuerpo contra ella, sintiendo el peso de cada palabra no dicha. Esa noche me acosté en la cama, pero no lograba conciliar el sueño. Las horas transcurrieron lentamente y el mensaje anónimo nunca abandonó mi cabeza. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo podría enfrentarlo sin arruinarlo todo? El amor que sentía por él aún era fuerte, pero la traición de las promesas era un eco constante en mi corazón. Decidí que necesitaba tiempo para mí, tiempo para pensar en todo. ¿Qué quería realmente?
La soledad se convirtió en refugio, pero también en prisión. Me desperté al día siguiente con una sensación diferente, un deseo de redescubrir mi fuerza, de no dejar que la duda me consuma. Necesitaba espacio para encontrarme a mí mismo, para comprender que la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que vivir en un mundo de mentiras. Con esta determinación, comencé a alejarme. El desayuno con Álvaro fue una mera formalidad y las conversaciones se volvieron superficiales. Se dio cuenta, por supuesto, pero no supo cómo actuar. A veces sentí que quería preguntar, pero algo lo detenía. Y yo, en cambio, temía que cualquier palabra rompiera el frágil equilibrio entre nosotros. Ese día decidí apuntarme a clases de baile. El movimiento, la música, la libertad de expresarme a través de mi cuerpo parecían prometedores. Necesitaba reconectarme conmigo misma, descubrir quién era realmente más allá de promesas y expectativas. La danza se convirtió en mi escape, un lugar donde podía dejar de lado mis preocupaciones y simplemente estar. Con el paso de los días hice nuevos amigos y redescubrí la alegría de vivir. La independencia y la fuerza que encontré en los ensayos de danza comenzaron a llenar los espacios vacíos que la duda había dejado en mi corazón. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero estaba decidido a afrontarlo con valentía. Aunque el dolor de la incertidumbre todavía estaba presente, una nueva llama de esperanza se encendía en mí. Si Álvaro realmente me quisiera, estaría dispuesto a darle la oportunidad de demostrarlo. Pero por ahora necesitaba centrarme en mí mismo, en mi viaje de autodescubrimiento. Después de todo, la vida estaba hecha de decisiones y yo estaba decidido a tomar las mías con valentía y autenticidad. El olor de la cena que había preparado flotaba en el aire mientras ponía la mesa. Las velas estaban encendidas, proyectando una luz suave que se suponía crearía una atmósfera romántica. Pero en cambio, había una sombra de tensión que me pesaba. El mensaje anónimo todavía resonaba en mi mente, como un eco persistente que no me dejaba en paz. Me consumía la idea de que mi matrimonio con Álvaro podría haber sido por intereses y conveniencias, y estaba decidida a confrontarlo al respecto. Cuando llegó Álvaro, su sonrisa era la misma máscara de siempre, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Se acercó, abrazándome con un cariño que, esa noche, parecía casi una provocación. Los recuerdos de nuestros momentos felices se mezclaron con el dolor de la traición que sentí. «Oye, amor, hueles a comida deliciosa», dijo, tratando de romper el hielo. «Gracias», respondí, forzando una sonrisa. «¿Cenamos?» Nos sentamos a la mesa, y mientras servía el plato, sentí que mi corazón se aceleraba. La conversación inicial fue ligera, llena de preguntas sobre el día, pero no podía concentrarme. El peso de la verdad estaba a punto de quedar expuesto, y la idea de cómo esto podría cambiarlo todo me inquietaba. «Pareces distante, Beatriz. ¿Está todo bien?», preguntó Álvaro mirándome a los ojos con expresión de genuina preocupación. «En realidad no está bien», dije, armándome de valor. «Necesitamos hablar de algo importante». Dudó, como si se diera cuenta de que estaba a punto de entrar en un campo minado. «¿De qué quieres hablar?» «Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio». Las palabras salieron de mi boca como un susurro, pero el impacto fue como un trueno. Álvaro se enderezó en su silla, con una expresión de confusión y preocupación en su rostro. «¿Qué quieres decir con eso?» La tensión en la sala era palpable. Recibí un mensaje que me hizo cuestionar todo lo que creemos que es verdad. Él frunció el ceño, claramente perdido. «¿Qué quieres decir? ¿Qué mensaje fue ese?» Respiré profundamente y sentí que afloraban la ira y la tristeza. «Decía que te casaste conmigo por interés, que todo esto no es más que una conveniencia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Álvaro parecía atónito, incapaz de procesar lo que acababa de decir. «Beatriz, eso no es cierto. Sabes que te amo». «¿Amar? ¿Es esto lo que llamas amor?» Alcé la voz y la indignación se apoderó de mí. «¿Cómo puedo creerte ahora?» Todo lo que pensaba que era verdad se vino abajo en un instante. «Por favor, no hagas eso. No me acuséis de algo que no soy», dijo Álvaro, tratando de mantener la calma. «Me casé contigo porque quería. Yo tenía miedo de lo que pensarían los demás, pero no me arrepiento». ¿Miedo de lo que pensarían los demás? Me reí, pero no había humor en mi risa. «¿Entonces te casaste conmigo por miedo? ¿Es eso lo que estás diciendo?» «Beatriz, no lo entiendes. Estaba perdido. No sabía qué hacer. Pero eso no significa que no me importes». La frustración en su voz era evidente. Se levantó de la mesa, empezando a pasear de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo en un gesto de desesperación. «No estoy aquí para discutir eso. Solo quiero que sepas que aunque todo empezó así, realmente me enamoré de ti. Lo que tenemos es real». «¿Real?» Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro. «Real es lo que siento ahora, Álvaro. Me siento traicionado, engañado. ¿Cómo puedo creer que realmente te preocupas por mí si todo esto empezó como un engaño?» Se detuvo y sus manos cayeron a los costados.
No quería hacerte daño. Nunca fue mi intención. Solo quería que las cosas funcionaran. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Si soy lo mejor que te ha pasado en la vida, ¿por qué no fuiste honesto desde el principio? ¿Por qué no me dijiste que tenías miedo? ¿Que te sentías presionado? Estaba furiosa, pero también sentía un inmenso vacío dentro de mí. La idea de que podría haberse casado por conveniencia y no por amor era devastadora. La habitación se llenó de un silencio sofocante. Álvaro me miró y su expresión pasó del enfado a la tristeza. Porque no sabía cómo. Estaba tan preocupado por decepcionar a quienes me rodeaban que terminé perdiéndome en el proceso. Pero estar contigo me hizo darme cuenta de que lo que realmente importa es lo que sentimos el uno por el otro. ¿Pero qué pasa si eso no es suficiente?, dije con la voz quebrada. ¿Qué pasa si no puedes liberarte de esta presión? ¿Qué pasa si no soy suficiente para hacerte feliz? Beatriz, lo eres todo para mí. Solo necesito tiempo para encontrarme a mí mismo, y prometo que haré lo que sea necesario para solucionarlo. Quiero que seamos felices juntos, sin mentiras. Se acercó, tratando de tocarme, pero me alejé. No, Álvaro, ahora mismo no sé si puedo confiar en ti. Cada una de tus palabras suena vacía. ¿Cómo puedo creer que realmente te enamoraste de mí si todo empezó así? Por favor, no me dejes. No quiero perderte. Sé que cometí errores, pero estoy dispuesto a cambiar. Solo necesito una oportunidad para demostrar que lo que tenemos puede ser verdad. Las lágrimas corrían por mi rostro y me sentí desconsolado. El deseo de creerle luchó contra el dolor de la traición. No sé si podré hacerlo, Álvaro. No sé si puedo manejar esto ahora mismo. La tensión en el aire era palpable, y la atmósfera de la cena romántica que había imaginado se había convertido en un campo de batalla emocional. Necesitaba aire. Con un movimiento brusco me levanté de la mesa dejándolo solo, perdido en sus pensamientos. La puerta se cerró detrás de mí, y el eco de mi corazón latía como un tambor en mi mente. Caminé hacia mi habitación, donde el peso de la confusión y el dolor me envolvieron como una pesada manta. Me sentí perdida en un mar de incertidumbre e inseguridad. La ira se mezclaba con un deseo desesperado de entender lo que realmente estaba pasando entre nosotros. Lo que más quería era que las promesas que había hecho un día no fueran solo palabras vacías. Pero ¿cómo podía creer que el amor que ahora decía sentir era verdadero, si todo empezó con un error? El olor de la cena todavía flotaba en el aire, pero la idea de compartir momentos románticos parecía tan lejana como las estrellas. La ira y la traición ardían dentro de mí como un fuego inextinguible. Estaba acostada en la cama, mirando el techo de mi habitación, tratando de ordenar los pensamientos que parecían bailar fuera de mi alcance. Las palabras escritas en la carta que había empezado a redactar la noche anterior todavía estaban frescas en mi mente. El bolígrafo se había deslizado sobre el papel y había dejado salir todas las emociones que me asfixiaban. Pero había un problema. Nunca tendría el valor de enviarlo. ¿Cómo podría? La idea de exponer mi vulnerabilidad, de volver a abrirle mi corazón a Álvaro, parecía imposible. Respiré profundamente, tratando de calmar la tormenta que se avecinaba en mi interior. Los recuerdos de los momentos felices que compartíamos ahora parecían una cruel ironía. La cena romántica que había preparado, las promesas intercambiadas en susurros a la luz de las velas, todo esto se había convertido en un eco lejano. Y ahora, aquí estaba yo, sumergida en un mar de dudas y resentimiento. Era como si se hubiera abierto un abismo entre nosotros y no supiera cómo cruzarlo. Al escuchar el sonido de la puerta de mi habitación abriéndose, vi entrar a Álvaro. Su mirada estaba llena de preocupación y podía sentir la tensión en el aire. Dudó por un momento, como si sopesara cada palabra que iba a decir. Quería que hablara, pero al mismo tiempo, la idea de escuchar su voz me aterrorizaba. «Beatriz», comenzó con la voz temblorosa. «¿Podemos hablar?» Sentí un nudo en mi garganta. ¿Qué respondería? Las palabras que había escrito en la carta volvieron a mí con toda su fuerza. «¿Qué quieres que te diga, Álvaro? ¿Que estoy bien? ¿Que no siento nada por lo que hiciste? Yo solo quiero entender lo que te está pasando», dijo con la voz llena de sinceridad. «Te alejaste de mí. Siento que ya no confías en mí». «¿Cómo puedo confiar en ti, Álvaro?», repliqué, la ira goteando de cada sílaba. «Te casaste conmigo por interés. ¿Cómo puedo ignorar esto?». Su expresión cambió y pude ver el dolor reflejado en su rostro. «Beatriz, nunca quise hacerte daño. La verdad es que me casé por presión. No era lo que realmente quería, pero no sabía cómo salir de esta situación. Y aún así, terminé enamorándome de ti». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Lo que estaba diciendo era a la vez un alivio y una tortura. «¿Y ahora? ¿Qué quiere decir esto? ¿Crees que puedes volver atrás como si nada hubiera pasado?» «No, eso no es lo que quiero. Quiero ser honesto contigo. Sé que cometí un error y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrar que soy digno de tu amor», dijo, con la mirada ardiendo con una determinación que no había visto antes. Con cada palabra sentí una mezcla de esperanza y desconfianza.
Lo que me estaba ofreciendo era un camino de regreso, pero no sabía si era un camino seguro. ¿Por qué debería creerte ahora? ¿Qué pasa si esto es solo otro intento vacío? Porque me importas, Beatriz. Realmente me importa, respondió. La sinceridad en su voz casi me hizo dudar. No quiero perderte. No quiero que me veas como un traidor. Quiero que sepas que por más confuso que haya sido todo esto, mis sentimientos han cambiado. Esas palabras resonaron en mi corazón. Una parte de mí quería creerle, pero las heridas aún estaban muy abiertas. No lo sé, Álvaro. No sé si estoy preparado para esto. Mis sentimientos están tan confusos. Entiendo, respondió, su tono ahora más suave. Pero por favor, dame una oportunidad. Hablemos más sobre esto. Podemos intentar comprender lo que realmente está pasando entre nosotros. No puedo cambiar el pasado, pero puedo hacerlo mejor para nuestro futuro. ¿Futuro?, repetí, casi en un susurro. ¿De verdad crees que hay un futuro para nosotros? Quiero creer, dijo, con un rayo de esperanza en sus ojos. Y si me dejas, quiero trabajar en esto contigo. Sus palabras flotaron en el aire, y supe que la decisión estaba en mis manos. El deseo de volver a sentir ese amor que una vez me rodeó era fuerte, pero las dudas aún eran como sombras proyectadas sobre la luz de la esperanza que comenzaba a surgir. Necesito tiempo, Álvaro. Es hora de pensar, de entender lo que realmente quiero, respondí, tratando de ser honesto, pero con un nudo en la garganta. No puedo simplemente olvidar lo que pasó. No puedo ignorar el dolor que me causaste. Entiendo, dijo, asintiendo lentamente. Te daré todo el tiempo que necesites, pero sepan que estaré aquí, dispuesto a luchar por lo que tenemos. Sus palabras me hicieron sentir un poco más ligera, pero todavía había un peso enorme dentro de mí. Gracias, murmuré, y él se giró para irse, pero antes de cerrar la puerta, me miró por última vez, como si quisiera grabar ese momento en su memoria. Caí sobre la cama, con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. No sabía qué nos deparaba el futuro a Álvaro y a mí, pero empezaba a darme cuenta de que el dolor podría, tal vez, dar paso a algo más. ¿Un amor renovado? ¿Una oportunidad para reescribir nuestra historia? No estaba seguro, pero la idea no era completamente descartable. Al día siguiente, el despertador sonó temprano, y el sol entró por la ventana, iluminando la habitación de una manera que parecía prometedora. Me levanté de la cama, todavía sumido en mis pensamientos. La idea de conocer a Álvaro me ponía nervioso, pero también curioso. ¿Qué sintió realmente? ¿Qué sentí realmente? Decidí que necesitaba hablar con alguien. Saqué mi celular y le envié un mensaje a mi amiga Clara. Ella siempre supo lo que sentía por Álvaro y estaba ansiosa por saber de mí. Hola, Clara. ¿Tienes tiempo para hablar hoy? Le escribí y a los pocos minutos, ella respondió. Por supuesto. ¿Nos vemos en el café de la esquina? Ese café era nuestro lugar, donde intercambiamos confidencias y sueños, reímos y lloramos juntos. Esa mañana, supe que necesitaría su sabiduría. Cuando llegué al café, Clara ya me estaba esperando, con una sonrisa en el rostro y una mirada curiosa. Oye, amigo, ¿qué pasó? Te ves diferente. Yo no sé por dónde empezar, comencé vacilante. Álvaro y yo tuvimos una conversación anoche. Ella frunció el ceño, interesada. ¿Y? ¿Qué dijo? Me dijo que se casó por presión, pero que realmente se empezó a enamorar de mí después. No sé si le creo, confesé, sintiendo las emociones a flor de piel. Es comprensible que sea así, respondió Clara, animándome a continuar. ¿Pero todavía te atrae? No sé. Una parte de mí quiere creer que podemos arreglar las cosas, pero la otra parte está muy herida, muy herida. No quiero ser ingenuo, espeté, con la voz temblorosa. No necesitas tomar una decisión ahora, Beatriz. Date todo el tiempo que necesites, y si crees que vale la pena, pruébalo. El amor puede ser complicado, pero también maravilloso, dijo con mirada cómplice. Gracias, Clara. Necesitaba escuchar eso, respondí, sintiendo una oleada de gratitud por tener a alguien que entendía la complejidad de la situación. Después de esa conversación, me sentí un poco más ligero. Había un camino por delante y estaba empezando a ver que incluso en medio del dolor había posibilidades. El sol comenzaba a ponerse cuando llegué al parque. Las largas sombras de los árboles danzaban suavemente con el viento. Mi corazón latía más rápido de lo normal, una mezcla de ansiedad y esperanza. Álvaro me había enviado un mensaje pidiéndonos que nos encontráramos, y por mucho que quisiera ignorarlo, una parte de mí quería saber qué tenía que decir. Decidí que necesitaba escuchar sus palabras, incluso si eso significaba exponerme al dolor nuevamente. Cuando lo vi a lo lejos, apoyado contra un árbol, la expresión de su rostro era una combinación de aprensión y determinación. Parecía diferente, como si el peso de las palabras no dichas finalmente se estuviera volviendo insoportable. Cuando me acerqué, levantó la cabeza, y nuestras miradas se encontraron.
Ese momento estuvo lleno de un silencio que hablaba más que cualquier conversación. Beatriz, comenzó con la voz temblorosa. Gracias por venir. No sé si debería haber venido, respondí, mostrando frustración en mi voz. Me dejaste confundido, Álvaro. Mis sentimientos están en conflicto. ¿Qué quieres de mí ahora? Quiero ser honesto, dijo, y pude ver la sinceridad en sus ojos. Necesito que sepas lo que realmente pasó. Sentí que mi corazón se aceleraba. La idea de que finalmente hablaría sobre las razones detrás de su comportamiento me dejó con una mezcla de ansiedad y anticipación. Quería entender, pero al mismo tiempo, la ira y el dolor de la traición aún estaban frescos en mi memoria. Continúa, lo animé, aunque una parte de mí dudaba. Me casé contigo bajo presión, comenzó, mientras me quedaba sin aliento. Estaba asustado, miedo a decepcionar a mi familia, a fallar en sus expectativas. Era más fácil seguir lo que todos esperaban de mí que luchar contra ello. Pensé que con el tiempo todo encajaría. Se me formó un nudo en la garganta. ¿Y nunca pensaste en decirme esto? Creía que nuestro matrimonio se basaba en el amor, en promesas. ¿Cómo pudiste ocultarme esto? Sé que cometí un error, Beatriz. Estaba tan concentrado en no decepcionar a todos que terminé decepcionándome a mí mismo. Y, en medio de todo esto, lo que no esperaba era que, aún con todas mis inseguridades, realmente comenzaría a enamorarme de ti. Sus palabras fueron como un balde de agua fría, pero al mismo tiempo, un rayo de esperanza. Lo miré, buscando alguna pista de que estuviera siendo sincero. ¿Cómo puedo creerte? ¿Cómo sé que no es una excusa más? Sé que no puedo pedirte que confíes en mí de inmediato, dijo, con el dolor en su voz palpable. Pero por favor, déjame mostrarte que estoy dispuesto a luchar por lo que tenemos. No quiero que nuestra relación sea solo una conveniencia. Quiero que sea real. Las emociones estaban a flor de piel, y no sabía si estaba lista para dejarlo entrar a mi corazón nuevamente. ¿Qué pasa si no lo logro? ¿Qué pasa si el dolor es muy fuerte? Pregunté. La vulnerabilidad comenzaba a filtrarse en mi tono. Prometo que estaré aquí pase lo que pase. Quiero afrontar esto contigo, Beatriz. No quiero que me veas como alguien que acaba de casarse por interés. Quiero ser el hombre que te mereces. El silencio se instaló nuevamente entre nosotros, mientras yo intentaba digerir todo lo que había dicho. Sus palabras flotaron en el aire, y supe que había un peso enorme detrás de cada una de ellas. El amor que mencionó podría ser genuino, pero la traición aún latía en mis venas como veneno. ¿Cómo sé que no me decepcionarás otra vez? Pregunté, más débil de lo que quería admitir. Sé que las palabras no son suficientes, pero quiero intentarlo. Quiero construir algo verdadero contigo, desde cero si es necesario. Y si me das esta oportunidad, te prometo que seré transparente y honesto de ahora en adelante. Su mirada era intensa y, por un momento, me encontré perdida en la profundidad de sus promesas. Recordé todo lo que vivimos, los momentos felices que compartimos. La incertidumbre de lo que vendría después me consumía, pero también había una llama de esperanza que empezaba a encenderse. ¿Qué pasa si no estoy preparado para esto? ¿Qué pasa si no puedo dejar atrás el pasado? Pregunté, con la voz temblorosa. Así que estaré aquí, esperando, y haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza. No quiero forzar nada, Beatriz. Quiero que te sientas seguro al tomar tus decisiones. Yo simplemente no quiero perderte. Mis emociones se agitaban como un mar embravecido. El dolor de la traición seguía presente, y la idea de darle otra oportunidad a Álvaro era aterradora. Pero había una parte de mí que anhelaba esa conexión, revivir el amor que sentía. Entonces tomémoslo con calma, dije finalmente, mi voz suave, casi un susurro. No puedo prometer que será fácil, pero puedo intentarlo. Necesitamos descubrir cómo lidiar con esto juntos. Él sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro, y trajo alivio a mi corazón. Gracias, Beatriz. Esto significa más de lo que piensas. Haré todo lo posible para demostrar que puedes volver a confiar en mí. La tensión empezó a disiparse, pero todavía me sentía como si estuviera en el limbo. El camino por delante sería difícil, y las cicatrices de la traición aún estaban frescas. Pero en ese momento, entre los árboles del parque y el sol poniente, surgió una nueva posibilidad, una oportunidad de reescribir nuestra historia, si así lo deseamos. Vayamos paso a paso, le dije, y él asintió, consciente de que el viaje sería largo. La conversación fluyó con más ligereza después de ese momento, mientras caminábamos juntos por el parque, un espacio que, antes, parecía tan lejano entre nosotros. Entre risas tímidas y charlas triviales, comenzamos a explorar lo que podría ser un nuevo comienzo. Y aunque la incertidumbre todavía se cernía sobre nosotros, había un hilo de esperanza que comenzaba a tejerse a través de nuestras conversaciones. En el fondo, sabía que la lucha estaba lejos de terminar, pero también me di cuenta de que de alguna manera estábamos juntos en este viaje, listos para afrontar lo que vendría después.
La mañana después de nuestra reunión en el parque trajo una ligera brisa, pero para mí el aire estaba cargado de incertidumbre. Estaba de pie junto a la ventana de la cocina, mirando las hojas bailar con el viento, mientras la taza de café se enfriaba lentamente en mis manos. La conversación con Álvaro todavía resonaba en mi mente y no sabía si sentirme esperanzada o aterrorizada. Cuando recordé su mirada, esa mezcla de sinceridad y vulnerabilidad, mi corazón dio un vuelco. Fui interrumpido por un mensaje en mi celular. Era Álvaro, preguntando si podía volver a verme. Respiré hondo y dudé por un momento. ¿Qué quería realmente? El deseo de redescubrir lo que habíamos se mezclaba con la desconfianza que me consumía. Pero por otro lado, la idea de dejar todo atrás parecía un desperdicio. Sí, nos vemos, respondí, con una mezcla de ansiedad y expectación. El día transcurrió lentamente, como si el tiempo jugara en mi contra. Cuando llegó el momento de nuestra cita, me puse un vestido que siempre me ha hecho sentir segura. El color azul cielo reflejaba la luz del día, y esperaba que, de alguna manera, me ayudara a reflejar el coraje que buscaba. Fui al café donde habíamos acordado. El olor a frijoles tostados llenaba el aire, pero a mí todo me parecía borroso. Cuando entró Álvaro, el corazón me dio un vuelco. Parecía nervioso, un poco más pálido de lo habitual, y me pregunté si él también estaría luchando con sus emociones. «Hola, Vía», dijo, su sonrisa nerviosa tratando de ocultar su aprensión. «Hola», respondí, tratando de no dejar que la tensión se mostrara en mi voz. «¿Cómo estás?» «Mejor ahora que estoy aquí», dijo, sacando una silla para sentarse frente a mí. Estaba pensando en todo lo que hablamos y realmente quiero que lo intentemos. Quiero mostrarte que soy más de lo que piensas. Permanecí en silencio, analizando sus palabras. Lo que sea que estuviera tratando de decir, necesitaba saber si era genuino. «¿Y cómo piensas hacer eso?», pregunté, con una mezcla de curiosidad y sospecha. «Te traje algo», dijo, sacando un pequeño ramo de flores del bolsillo de su chaqueta. «Sé que no puedo borrar lo que pasó, pero quiero que sepas que estoy comprometido con esto, con los dos». Las flores eran hermosos lirios blancos que desprendían un suave perfume. Los miré con incredulidad. «Álvaro, eso es hermoso, pero no es suficiente para borrar el dolor que siento». Se inclinó hacia adelante, con sus ojos profundos fijos en los míos. «No espero que lo olvides, Vía, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a trabajar para lograrlo. No quiero que te rindas con nosotros». Esas palabras me conmovieron. Fue una declaración audaz, pero todavía me sentía atrapado en un laberinto de dudas. «¿Qué ha cambiado desde la última vez que nos vimos?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. «¿Cómo puedo confiar en que esto no es solo otra promesa vacía?». Respiró hondo, como si se preparara para zambullirse. «Me di cuenta de que lo que sentía por ti era real. Me dejé llevar por las circunstancias, pero lo que siento por ti es mucho más profundo. La presión de mi familia, la idea de seguridad, todo me cegó. Pero ahora te veo. Veo quién eres y quiero ser quien te merezca». No sabía cómo reaccionar ante esa sinceridad. Su vulnerabilidad era a la vez conmovedora y aterradora, pero había una chispa de esperanza que empezaba a brillar dentro de mí. «¿Qué pasa si no puedo dejar atrás el pasado?», pregunté, con la voz más suave mientras el miedo se filtraba en mis palabras. «Entonces nos ocuparemos de esto juntos», respondió. «No quiero que sientas que tienes que cargar con esto solo. Lo que podemos construir es más fuerte que cualquier error del pasado. Prometo que trabajaré para ganarme tu confianza». Lo miré a los ojos, buscando la verdad en sus palabras. Era muy fácil perderse en sus promesas, pero debía tener cuidado. «Si decido darle una oportunidad, será un camino largo y difícil», advertí. «¿Estás listo para esto?». «Lo soy», afirmó. La determinación en su voz era palpable. «Voy a luchar por lo que tenemos, Vía. Por ti». El tiempo pareció detenerse a medida que nuestros intercambios se hicieron más intensos. La conversación fluyó y poco a poco me permití explorar la conexión que aún existía entre nosotros. Álvaro habló de sus sueños, sus inseguridades y cómo la presión había marcado sus decisiones. Era más que simplemente el hombre que conocía. Había una profundidad y complejidad en su historia que no había considerado antes. «Siempre he soñado con tener una familia», confesó mirando hacia abajo. «Pero la forma en que sucedió, todo estuvo mal. Y no quiero que seas solo una parte de ello. Quiero que lo seas todo». Sus palabras resonaron dentro de mí, provocando una mezcla de emociones. Lo que decía era hermoso, pero había una parte de mí que todavía tenía miedo. ¿Y si te arrepientes? ¿Y si todo esto es solo una fase? Necesitaba ser honesto. «Si me arrepiento, te prometo que seré honesto contigo. Pero por ahora solo quiero disfrutar el momento», respondió, con una sonrisa que iluminó su rostro. «¿Qué tal si empezamos de cero? Redescubrámonos unos a otros». La idea de un nuevo comienzo resultaba tentadora. Sabía que, en el fondo, todavía había amor entre nosotros, pero la herida de la traición aún ardía. «Está bien, Álvaro. Probemos», dijo sintiendo mariposas en el estómago.
pero con una condición. ¿Cuál? Necesitamos ser completamente honestos unos con otros. Sin secretos, sin mentiras. Si vamos a seguir adelante, hagámoslo de la manera correcta. Él asintió vigorosamente. Estoy de acuerdo. De ahora en adelante, seremos transparentes entre nosotros. Allí, en aquel pequeño café, con flores en la mesa y la luz del sol entrando por las ventanas, algo empezó a cambiar entre nosotros. La conexión se hacía cada vez más fuerte, pero sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. La inseguridad aún persistía, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estábamos dando pasos en la dirección correcta. Miré a Álvaro con el corazón acelerado y un torbellino de emociones en el pecho. Estábamos sentados en un banco de madera en el parque. El sol comenzaba a ponerse y la luz dorada iluminaba su rostro de tal manera que por un momento casi olvido las heridas que me había causado, pero el dolor seguía ahí, latiendo con cada latido de mi corazón. Necesitaba saber si realmente estaba preparado para afrontar todo esto. Álvaro, comencé con la voz temblorosa, sabes que todo esto, todo lo que estamos tratando de reconstruir, no es fácil para mí. Siento que todavía quedan muchas cosas sin decir entre nosotros. Me miró con una mezcla de preocupación y esperanza, y luego, tras un momento de silencio, respondió: Lo sé, Beatriz, yo también lo siento, pero ahora quiero ser honesto contigo, más que antes. Lo miré. Sus ojos reflejaban una sinceridad que anhelaba escuchar. Tengo miedo, miedo de fallar, miedo de decepcionarte otra vez. La presión que siento es como una sombra que nunca me deja en paz. ¿Qué quieres decir con eso?, cuestioné. Mi corazón se apretó cuando escuché su vulnerabilidad. ¿Crees que puedes cambiar todo esto de la noche a la mañana? Las cosas no son tan simples. No quiero que pienses que estoy tirando palabras al viento, dijo con voz firme. Estar contigo me hizo darme cuenta de que lo que sentía antes, lo que me llevó a casarme por conveniencia, no era amor. Pero ahora, lo que siento por ti es real. No quiero perder eso, Beatriz. Esas palabras me golpearon como un rayo. La esperanza y la desconfianza se entrelazaron dentro de mí. ¿Qué pasa si vuelves a fallar? ¿Qué pasa si esto no es lo que realmente quieres? No puedo ser simplemente una opción, Álvaro. Necesito saber que estás verdaderamente comprometido. Respiró hondo y luego, con un gesto inesperado, se arrodilló frente a mí. El mundo que nos rodeaba pareció desaparecer. Beatriz, por favor, escúchame. Te prometo que estoy aquí para quedarme. Estoy dispuesta a luchar por nosotros, por este amor que estoy empezando a entender. No quiero que te sientas insegura a mi lado. Si es necesario, enfrentaré lo que sea. Me temblaban las manos y me encontré en un dilema. El hombre que estaba frente a mí, arrodillado y vulnerable, era el mismo hombre que me había herido profundamente, pero había algo en sus ojos que me decía que estaba dispuesto a cambiar. Álvaro, no sé si puedo confiar en ti todavía, murmuré con la voz quebrada. Sé que es necesario ganarse la confianza, respondió, mirándome, y estoy dispuesto a hacerlo. Quiero que me des la oportunidad de demostrar que soy capaz de ser el hombre que te mereces. Empecemos de nuevo, sin mentiras, sin secretos. El tiempo pareció detenerse mientras reflexionaba sobre sus palabras. Lo que estaba diciendo era algo que siempre quise escuchar, pero la herida aún estaba fresca. ¿Qué pasa si esto no funciona?, pregunté, casi en un susurro. ¿Y si te arrepientes? ¿Y si me arrepiento? No pensemos en lo que podría salir mal. Centrémonos en lo que podría salir bien. El amor es un riesgo, Beatriz, y estoy dispuesto a correr ese riesgo contigo, respondió. La sinceridad en su voz me conmovió profundamente. Un pesado silencio se instaló entre nosotros. El ambiente era tranquilo, con solo el sonido del viento y el canto de los pájaros de fondo. Quería creerle, quería entregarme a esta nueva oportunidad, pero la duda aún flotaba en mi mente. Yo necesito tiempo, dijo finalmente, con la voz temblorosa. No puedo olvidar todo lo que pasó. Entiendo, murmuró, levantándose y parándose a mi lado. Y estaré aquí, esperándote. No te presionaré. Quiero que te sientas libre de tomarte todo el tiempo que necesites. Su mirada era tan sincera que la emoción casi se desbordó. En el fondo, sabía que estaba diciendo la verdad, pero el miedo todavía me susurraba al oído. ¿Qué pasa si no estoy preparado para esto? ¿Qué pasa si no puedo dejarlo todo atrás? Entonces enfrentaremos esto juntos, dijo, tomando mi mano y envolviéndola entre las suyas. Te apoyaré, te ayudaré a lidiar con esto. No estás sola en esto, Beatriz. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Su toque era familiar y extraño al mismo tiempo. Me dejé llevar por esos sentimientos, y por un breve momento, el amor que sentía por él comenzó a florecer nuevamente. ¿De verdad crees que podemos superar esto?, me atrevo a preguntar. Sí, respondió con voz firme. Creo que podemos construir algo hermoso a partir del dolor. Después de todo, ¿qué somos sino la suma de nuestras experiencias? Y si estamos dispuestos a aprender de ellas, entonces tenemos una oportunidad. Sus palabras resonaron dentro de mí.
No quería renunciar a lo que teníamos, pero tampoco quería volver a salir lastimado. Si decido darle una oportunidad, ¿me prometes que no me decepcionarás otra vez? Pregunté, casi suplicando. Lo prometo. Haré todo lo que pueda para que te sientas amada y segura a mi lado, dijo, y en ese momento, algo dentro de mí comenzó a calentarse. Así que intentémoslo, declaré, mi voz ahora más firme. Pero necesito que comprendan que esto no será fácil. Tendremos que trabajar duro. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, respondió Álvaro con una sonrisa tímida en su rostro. Juntos podemos afrontar cualquier cosa. Mientras caminábamos bajo el atardecer, con los colores cálidos del cielo reflejándose en nuestros rostros, sentí que estábamos empezando a escribir una nueva historia. Una historia que, aún con sus cicatrices, podría estar llena de amor y comprensión. Y mirándolo me di cuenta de que, tal vez, el amor que un día comenzó por conveniencia podría convertirse en algo genuino y verdadero,